Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Cara a Cara. Hoy estaremos con el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc. Gracias por acompañarnos. Esto es Cara a Cara. Defensor, bienvenido aquí al programa. Vamos a hablar acerca de la migración irregular, un tema en el que usted ha estado involucrado de forma personal. ¿Se ha podido descubrir quiénes son los que están facilitando esta migración irregular en la frontera con Colombia? Sí, muchas gracias, Tenógenes. Definitivamente, detrás de la migración existen factores humanos, existen factores que llevan a las personas a abandonar sus países, pero hay personas también que se aprovechan de eso. En eso se está involucrado los famosos coyotes, también el narcotráfico y mafia organizada, las cuales contactan a estas personas a través de las redes sociales. Hoy en día es mucho más fácil a través de todas las redes sociales. Por eso es que uno ve muchos videos en esto, donde no solo alientan, sino también que ponen en conocimiento teléfonos, números, contactos y que hacen de alguna forma que estas personas circulen de sur a norte hacia el sueño americano y que, bueno, que muchas veces termina en fatalidad. O sea, estos coyotes operan en la frontera del lado panameño, del lado colombiano, llevan a las personas a través del país. ¿Cómo funciona eso? Bueno, eso es más allá de eso. En realidad, mira, por decirte, el año pasado venían, la gran población que venía era, cuya nacionalidad era haitiana, la primera nacionalidad, pero venían de Chile. Entonces, se contactan desde esos países de origen. Desde ahí hay distintas personas que lo van acompañando hasta distintos lugares, ¿no? Muchas de estas personas convergen en Medellín y luego ahí los dejan en otros, puede ser en el Coclí, Capurganá y hasta la frontera panameña, y luego son retomados. Puede ser que dentro del flujo de nosotros haya alguna persona que sea coyote. Probablemente no lo hemos detectado, pero eso hasta la frontera México con... ¿Cuánto le cobran a estas personas, no sé si ha investigado eso, por llevarlos a través de ese viaje? Evidentemente no tenemos una cifra oficial, pero con personas que hemos conversado, por ejemplo, hay una persona que me comentó desde Panamá hasta México, frontera México-Estados Unidos, le cobraron $4.000, pero oscila entre $4.000 a $6.000 en ocasión por llevarte desde tu país de origen hasta la frontera Panamá-Estados Unidos. He estado revisando las cifras de este año, son asombrosas, más de 140.000 migrantes, de esos unos 100.000 son venezolanos. Tengo entendido que ya estas cifras superaron al año anterior. Bueno, en realidad te corrijo, ya van 163.000 y sencillo y contando, un poco más. Y sí, el año pasado fueron 133. De esos son 117.000 personas que vienen de República de Venezuela o Primera Nacional venezolano. La mayor cantidad de los migrantes son venezolanos. En esta isla, sí, estamos hablando de un 70%, 80% son venezolanos. ¿En esta oleada de migración de este año o este fenómeno se veía desde el año pasado? No, el año pasado era haitianos. El año pasado lo que ocurrió era el fenómeno de lo que estaba ocurriendo en Sudamérica, los cambios de gobierno. Hubo un brote de xenofobia en Chile y eso crea, el migrante es muy sensible a esos cambios e hizo que caminaran y buscaran otros países y en este caso el norte. Luego hubo el tema de la política del señor presidente Trump, donde estaba devolviendo a haitianos hacia Haití. Eran personas que tenían 25 años no vivir en Haití y eso desaceleró un poco o desincentivó a los haitianos a seguir en esto. Y luego ahora lo que viene es personas de Venezuela viendo el tema económico y social en Venezuela y en otros países. Por ejemplo, esta inestabilidad, y con esto no quiero decir nada contra el presidente de Colombia, simplemente cuando hay un cambio político, los que más están inestables son los migrantes. Y esto ha hecho también que salgan personas de Colombia rumbo hacia el norte. De estos 160.000 migrantes que han cruzado este año la frontera, ¿cuántos han sido niños? ¿Qué 15%. Información tiene? Entre el 12 al 15%. Entre el 12 y 15%. Sí. Niños que vienen con sus familias, me imagino. Sí. No podemos decir que todos son no acompañados. En ocasiones llegan a Metetí personas con supuestos tíos o tías porque sus papás están en el camino. Sí hemos tenido algunos no acompañados que se arma una alerta UNICEF, CENIAF, Senafron, donde luego se espera que vengan el padre o la madre y continúan el camino. Pero las cifras se mantienen igual, más o menos un 12 al 15%, es la cifra que, igual que el año pasado, que se maneja de personas en el camino. Que si son más de 160.000 y un 15% aproximadamente hablaríamos de unos 25.000 niños. ¿Cómo administra Panamá la llegada de estos menores?
Bueno, ellos vienen con su familia, ellos vienen con su papá, su mamá, vienen caminando un lugar inhóspito que es el Darién, y nosotros lo que primero es el mensaje de que no es un lugar para niños. Cuando se llega a Panamá, recordamos que es el único país en Centroamérica que hace la medición biométrica y la medición de pasaportes, todo lo demás. Entonces se verifica que sean padres, o el padre o la madre, y que tengan esa capacidad para estar con su hijo. De no ser así, se dispara una alerta que ya está establecida, donde entra el juzgado de familia, perdón, entra CENIAF y UNICEF, y en ocasiones, cuando somos nosotros alertados, nosotros somos los que activamos la alerta. Pero usualmente es Senafron quien pone a disposición de la policía de niñez y adolescencia para el trámite. Independientemente de si el niño viaja con el papá y la mamá, ¿el trámite es el mismo? No. Si viaja con el papá y la mamá, continúa Canamembrillo, Metetí, continúa el camino. Si no viene con ninguno de los dos, llega hasta Metetí. En Metetí está en custodia de las casas que tenemos, que tiene O sea, que CENIAF. hay un porcentaje de esos migrantes que sí vienen, o sea, que hay un porcentaje de niños migrantes que vienen solos, sin sus papás. Sí, o que vienen no solos per se, adolescentes pueden ser que vengan solos, pero sí hay unos que no vienen con su papá, algunos se quedan en la trocha relegados, estamos hablando de algo bien, sobre todo en esta época de lluvias, y que se espera que venga el papá, y hay la reunificación familiar. Hace un mes atrás nos tocó ver cuando había una persona menor esperando a su papá, dos, perdón, y llegaron y fueron reunificados. Estas personas los esperaron en Canamembrillo y luego continuaron hasta Metetí. Pero si son menores, sí quedarían en custodia de las autoridades panameñas. O sea, sí. no deja pasar territorio panameño a menores solos, sin custodia. Para nada. Eso sí puedo dar fe que nosotros, las autoridades panameñas, son bien estrictos en eso. De hecho, tenemos un caso, varios casos donde vino la mamá, el papá no estaba de acuerdo, y el gobierno panameño cumple la Convención del Niño y cumple las leyes de la República de Panamá. Después de la pausa vamos a profundizar en este tema, defensor, sobre todo porque han surgido una serie de versiones acerca de, paralelo al tráfico irregular de migrantes, también pudiese estar dándose un tráfico ilegal de órganos. Pero queremos hablar de este tema al regresar aquí en Cara a Cara. Quédese con nosotros. Continuamos este domingo aquí en Cara a Cara conversando con el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc. Defensor, y antes de irnos a la pausa, hablábamos acerca de la cantidad de menores que son parte de esa oleada migratoria irregular. Y hay un elemento que ha surgido, producto también de las redes sociales, es información que viene de los propios migrantes que difunden a través de las redes y que hablan de un supuesto tráfico ilegal de órganos en la frontera. Usted que ha estado de cerca en esa región, ¿qué información tiene al respecto? ¿Qué se ha podido confirmar y qué hay de cierto o no acerca de esas versiones? Bueno, para que haya eso tiene que haber lo que se llama trata, ¿no? Tiene que haber personas tratantes de personas con el fin de traficar órganos. En la República de Panamá, en cuanto a las personas no encontradas, en cuanto al perfil de las personas no encontradas o no ubicadas, no podemos decir en estos momentos que existe un tráfico o personas que tratan con intención al tráfico de órganos. Igualmente, miren, nosotros hemos asistido yo no soy médico forense, pero hemos asistido a congresos y seminarios donde nos indican que para poder realizar un evento como ese, tiene que haber un seguimiento cercano de la persona, tienes que conocer el historial, el tema sanguíneo, un montón de temas. Esto no es como que voy a donar y no sé quién se lo va a donar o quién es. Pero en la República de Panamá no se han encontrado cuerpos de personas mutiladas, producto de órganos, y no tenemos en este momento una cantidad de personas desaparecidas o no encontradas, porque la desaparición conlleva a otro tema, no encontradas con rasgos que sean referentes a eso. O sea que puntualmente los temas de tráfico de órganos no son ciertos. No son ciertos. Sí hubo denuncias acerca de violaciones y también denuncias de abusos por parte de las personas que llevan a estos migrantes hacia los puntos de la frontera. ¿Sobre eso qué se ha investigado?
Eso sí tengo que decir que sí, sin lugar a duda, y ocurre lastimosamente en nuestro territorio y en territorio colombiano. Tenemos que tomar en cuenta de que la selva es extensa, lastimosamente hay bandas criminales, ya hay personas detenidas, ya todavía están en la búsqueda de aquella persona que asesinó a una persona menor, a una persona que creo que tenía como 10 años, y que luego de un asalto fue herido de bala el papá y mataron al pequeño la persona menor de edad. Esto está ocurriendo en la selva. ¿Por qué? Porque evidentemente nuestras personas que están en movimiento vienen con algo efectivo. Claro, porque tienen que pagar la canoa, tienen que pagar el bus, tienen que pagar esto. Entonces son presas fáciles al estar perdidos en la selva y que en algunas ocasiones, y hay que decirlo así, las mismas personas que guías en ocasiones se ponen en contacto porque hemos tenido comunicación de que son agredidos en un momento, luego más adelante también, y no agreden o no le roban al guía, pues. Pero esto lo que nos ha hecho a nosotros es hacer un mensaje, mandar un mensaje al gobierno colombiano, y que aparentemente, o sin lugar a dudas, ya fue eco el señor presidente de Colombia, donde necesitamos el ejército colombiano en el Darién, porque Senafrón no se da abasto en todo este tema. Adicional es que esos vándalos cruzan la frontera y ya no los podemos perseguir. También es muy común observar los testimonios de migrantes que dicen que las personas mueren en el camino. ¿Hay algún registro acerca de eso? Bueno, al ser un lugar muy inhóspito, suceden varias cosas. Los migrantes, las personas migrantes, cuando llegan a Canamembrillo, refieren a Senafrón y a las autoridades, o a la Cruz Roja, o a nosotros mismos en la Defensoría, los lugares donde posiblemente ellos encontraron una persona que haya fallecido. Ellos hacen referencia, por ejemplo, 2 días antes del punto este, o un día después de la bandera, o tantas horas. Y lo que hace Senafrón es que envía un patrullaje junto con el Ministerio Público. Ahí sí tenemos que decir que hemos recibido mucha ayuda del Ministerio Público. Tenemos una fiscalía en Canamembrillo y hacen los levantamientos. Sí, tenemos personas, tenemos registro de personas que se han ahogado. El año pasado una familia entera se ahogó. Tenemos personas que han fallecido en el camino, mujeres que se han dado a luz en el camino. Y miren, si nosotros tuviéramos información de Colombia que nos diga, van 60 niños, 40 hombres, 60 mujeres, pudiéramos nosotros, al momento de hacer la revisión biométrica que hace Panamá, que no hace Colombia, poder determinar, ok, aquí me faltan 10, me faltan 5, me falta 1 al menos. ¿Dónde está? Pero no tenemos, y eso es lo que se nos hace complicado, y por eso es que nosotros a ustedes los periodistas no podemos decirle, ni nosotros de Derechos Humanos, ni la autoridad panameña. Usted le puede preguntar al ministro de Seguridad, no le puede decir, no, es que tenemos este año o en esta trocha se han perdido 10 personas, porque no tenemos la cantidad de personas que entran al Darién, pero sí tenemos la que salen, pero no tenemos la que entran. Ese es el grave problema que tenemos. Ahora, ¿qué se espera? Y esto se lo voy a preguntar después de la pausa, Defensor, porque ya la relación diplomática entre Venezuela y Colombia va a cambiar. Correcto. Va a permitirse nuevamente ese intercambio. Todo lo que hemos visto hasta ahora de esa migración irregular ha sido con una frontera entre Venezuela y Colombia cerrada. ¿Se puede agravar o no la situación? Hablaremos de este tema al regresar aquí en Cara a Cara, hoy con el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc. Continuamos, esto es Cara a Cara, hoy domingo conversando con el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc. Defensor, le preguntaba antes de irnos a la pausa, si ahora que cambia esa relación entre Colombia y Venezuela, ¿qué pudiese estar pasando en la frontera? Si ahora con una frontera cerrada entre Venezuela y Colombia tenemos los números que tenemos de migración irregular, ¿pudiese ponerse el asunto peor para los próximos años? Sí, tenemos que considerar que la frontera se abrió ya hace aproximadamente 2 semanas. En Colombia, creo que las cifras
andan con los 2 millones de venezolanos o un poco más. Todo depende, es difícil decirlo, pero todo depende, uno, de la situación de Venezuela, que por ahora no le vemos un mejor futuro en tema económico y social, pero también depende de cómo esté Colombia. El país natural para migrar, las personas de Venezuela es Colombia, la relación, la cercanía, ya hay muchas familias venezolanas. También depende de la política exterior de Estados Unidos, si continúan con las fronteras abiertas para venezolanos. Ya escuchamos al presidente Joe Biden decir que eran bienvenidos. Todo eso depende mucho. También depende del comportamiento de los países de Centroamérica, porque si tenemos, por ejemplo, lo que nos pasó en la pandemia, donde Nicaragua cerró fronteras, también eso depende. Sin embargo, contestando a la pregunta en particular, yo sí creo que va a haber una mayor cantidad de personas, ¿no? Como te dije... O sea, que los números de este año que opacaron al anterior van a seguir siendo altos. Sí, nosotros teníamos un cálculo que cerrábamos con 170,000 y ya estamos en octubre, ¿no? Y vamos por los 160 y sencillo. A 2,000 personas por día lo superamos rápidamente. Yo creo que va a poder aumentar, por eso la verdad que yo abogo no solo por la Defensoría, sino también por las instituciones del Estado y por las organizaciones internacionales, donde el gobierno americano ofreció 376 millones de dólares para el tema de migración y que llegue a Panamá, que permee Panamá, porque Panamá nosotros hacemos un trabajo de seguridad, hacemos un trabajo de protección de derechos humanos, están todas las organizaciones de derechos humanos en nuestra frontera y somos el único país, y lo digo como presidente del Consejo Centroamericano, somos el único país que ofrece ese acompañamiento de frontera a frontera a las personas que pasan por acá. Ahora que me habla de cifras, ¿cuánto le ha costado o le está costando al país esta migración irregular, a Panamá? Bueno, eso me gustaría que lo dijera el ministro del MEF, pero lo que sí puedo decir que a la Defensoría nos cuesta más del 20% de nuestro presupuesto. ¿Un 20% del presupuesto que tenían destinado para otras cosas y que están utilizando en esto, o un 20% adicional? Un 20% de nuestro presupuesto se va destinado entre giras, entre viáticos, entre gasolina. La verdad es que si no contáramos con el apoyo de las organizaciones internacionales, de Naciones Unidas, se nos ¿Qué fuera tipo muy de difícil. apoyo ofrecen estas organizaciones internacionales? Muchas gracias por la pregunta. Claro que sí. Nosotros, por ejemplo, desde la gasolina para la lancha misma, el lanchero, comida, viaje para Necoclí, viaje para el abuelo, para Capurganá, para todos estos lugares, comida para las personas, medicina, de todo nos ayudan y para también entregar a los migrantes y adicional. Oficinas, ya tenemos que crecer en Metetí, nos están dando una oficina, construyendo una oficina y tanto en Paso Canoa. O sea que la verdad que sí se está dando por parte de las organizaciones internacionales, pero necesitamos mucho más. Hay una concepción de que Panamá es un país rico, pero tenemos muchas necesidades en lo interno. Nos preocupan mucho también nuestras comunidades de acogida, mucho, porque esto tiene que permear hacia ellos también. Así que tenemos que trabajar en todo. O sea que no hay un presupuesto como tal para la Defensoría del Pueblo. Y esto lo pregunto porque usted nos adelantó que para el otro año pudiese agravarse la situación de esta migración irregular. ¿No existe un presupuesto, algo contemplado del otro año para apoyar? Porque es que lo que usted nos dice también es que la Defensoría acompaña a estos migrantes en ese proceso. Sí. Nosotros acompañamos desde que salen de la selva hasta cuando están en Las Blancas y próximamente vamos a poder estar ya en Paso Canoa. Nosotros hicimos un presupuesto para el 2023, sin embargo, bueno, recibimos unas recomendaciones del MES, lo cual era sumamente inferior a lo propuesto por nosotros. Reconocemos que los ingresos de impuestos han bajado, pero es importante y le mando un mensaje al ministro del MEF para que reconsidere que necesitamos de la ayuda, sobre todo en temas logísticos, para poder no solo ayudar a los migrantes. Recordemos algo, la migración no es todo mala y eso quiero aprovechar esta instancia. 160,000 personas. De los 160,000, pongamos que 100 tuvieron el suficiente efectivo para pagar canoas, buses y todo lo demás. Alrededor de $200 se queda por migrante en Panamá. Números más, números menos. ¿En qué? En la canoa, en la comida,
en lo que toman, aguas, soda, en el bus, ¿no? Y adicional, la comisión que pagan en las remecedoras cuando llegan a David o en mismo Darién. Es decir, genera algo de economía que para que el panameño que estamos en la capital, que todavía no podemos como digerir esto bien, sepan que en nuestros pueblos que nadie conocía, como Canamembrillo, Bajo Chiquito, El Abuelo, Anachucuna, ¿no? A menos que hayas estudiado alguna geografía, están recibiendo ingresos importantes y lo cual genera economía para el área. Y entender también que ¿cuántos de estos migrantes irregulares se quedan en territorio nacional? 0.01%. Es muy poco, miren. O sea, la mayoría tienen un rumbo trazado hacia el norte, hacia Estados Unidos. El 99% se queda. Se va, perdón. El 99% se va. El otro porcentaje tienen familias acá o aplican para refugiados, que no exactamente se lo dan. La UNPAR hace un análisis con la comisión, si procede o no procede, y un porcentaje también pequeño, que es la parte de la tarea que realiza Panamá y que nosotros le damos acompañamiento en el albergue de migración, tiene algún tipo de alerta, ¿no? Por lo cual ya hay una seguridad para los países del cono norte de Centroamérica de quien va a pasar por sus países ya fue verificado en todo el tema de seguridad. O sea que estén tranquilos, el 0.01% de estas personas, y no es que lo digamos, nos podamos dar certeza, se quedan en nuestro país. Además que la migración no es mala. La migración al final trae progreso, trae economía. El inmigrante, el que se queda viviendo, nosotros somos un país de inmigrantes, ¿no? Gracias, defensor, por acompañarnos aquí en Cara a Cara, el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, hablándonos acerca del problema que hay con la migración irregular. Gracias, será hasta la próxima semana aquí en Cara a Cara.